Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Raúl Bernardo Ayca Terrazas, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Udabol. Y hoy quiero compartir con ustedes dos puntos muy fundamentales dentro de lo que es el mentoreo espiritual activo. Mis hermanos, en la vida cristiana el sufrimiento no es un accidente, sino es un aula, un salón de transformación. En ese sentido, reflexionaremos sobre dos virtudes esenciales en la vida cristiana: la resiliencia espiritual, que nos permite resistir con fe, y la empatía pastoral, que nos llama a acompañar con compasión. Ambas son expresiones de una misma gracia, la fidelidad de Dios que sostiene y consuela a su pueblo. Empecemos, mis hermanos. La resiliencia cristiana, fortaleza interior desde la fe, no surge del esfuerzo humano, sino de la providencia divina. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso lo decía Pablo en su carta a los Corintios. El sufrimiento en manos de Dios purifica la fe y fortalece el carácter, mis hermanos. La resiliencia es la manifestación práctica de la perseverancia de los santos. Por ende, mis hermanos, la resiliencia cristiana no consiste en negar el dolor, sino en interpretarlo a la luz de la cruz. Dios no promete evitar las tormentas, pero sí acompañarnos en medio de ellas. Cada lágrima puede convertirse en instrumento de santificación cuando confiamos en su soberanía. La fe no elimina la prueba, la transforma en oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Otro aspecto importante dentro de estos dos puntos es Cristo como modelo supremo de resistencia y esperanza. Hebreos capítulo 12, versículo 2 menciona esta frase importante: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús no evitó el sufrimiento, lo redimió. En Cristo, mis hermanos, la debilidad se convierte en poder. El mismo Pablo también lo escribe en su carta a los Corintios. Entonces debemos mirar al crucificado, al que se entregó en la cruz por nosotros, que nos enseña que la victoria se revela en la obediencia. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús es el modelo perfecto de resiliencia. No huyó del dolor, sino que lo atravesó confiando en el Padre. En la cruz aprendemos que la verdadera fortaleza no es resistir con orgullo, sino perseverar con esperanza. Toda resiliencia auténtica imita a Cristo y por ende transforma el sufrimiento en comunión con Dios. Dentro de los aspectos importantes dentro de la resiliencia es también el Espíritu Santo, que es la fuente de todo consuelo y poder. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, menciona que el Espíritu es aquel consolador, quien tenía que venir. Claramente es una promesa de Cristo Jesús. Por ende, el cristiano o el creyente no sufre solo. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. También lo menciona el mismo Pablo en su carta a los Romanos. La resiliencia se sostiene, por ende, en la obra constante del Espíritu Santo. Él convierte la debilidad en oportunidad para experimentar el poder de Dios. Es entonces, mis hermanos, que debemos entender que no estamos solos en las pruebas. El Espíritu Santo ora y obra en nosotros cuando faltan las palabras, fortalece cuando flaqueamos y consuela cuando todo parece oscuro. La resiliencia cristiana no es resistencia humana, sino perseverancia que es sostenida por el poder del Espíritu Santo. Así es, mis hermanos. Otro aspecto importante es el propósito redentor del sufrimiento. Debemos comprender que Dios usa el dolor para purificar el carácter. Las pruebas producen humildad, dependencia y madurez. Las cruces son las escuelas de Cristo. Esto lo mencionaba Juan Calvino, este reformador. El sufrimiento tiene valor comunitario, edifica la fe del cuerpo de Cristo, y eso lo podemos tener también como base en las Escrituras. Es por ese motivo, mis hermanos, que en las manos del Padre el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en un proceso formativo. Nos libera del orgullo, nos enseña dependencia y nos hace instrumentos de consuelo. La resiliencia no solo afirma nuestra fe personal, sino también edifica a la comunidad de los creyentes.
Por eso, mis hermanos, es importante que cuando atravesemos diferentes dificultades, pruebas, nosotros siempre nos encomendemos en las manos del Señor porque es parte de nuestro proceso formativo para llegar a la madurez. Otro aspecto importante dentro de estos dos puntos es la empatía pastoral. Es el reflejo del corazón de Dios. La empatía, mis hermanos, tiene su origen en el carácter de Dios. Cristo encarna lo que es la perfección en cuanto respecta a la compasión. Servir con empatía es continuar la obra de gracia divina. La empatía, mis hermanos, no es sentimentalismo, sino encarnación del Evangelio. Así, en ese sentido, mis hermanos, servir con empatía es mirar al otro con los ojos de Cristo. El pastor o mentor no observa el dolor desde lejos, se acerca, escucha, acompaña. La empatía, por eso, mis hermanos, es un acto teológico en el que participamos del amor de un Dios que se inclina hacia el quebrantado. La compasión auténtica no anula la verdad, la viste de ternura, mis hermanos. Sigamos con lo que es la empatía pastoral, que también tiene que ver con lo que es la escucha activa y la palabra de consuelo. Santiago 1:19 menciona: todo hombre sea pronto para oír. Escuchar, mis hermanos, es amar con atención y sin juicio. La palabra ofrece consuelo con gracia y verdad. Claramente lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. Por eso, mis hermanos, la consejería combina ternura con fidelidad bíblica, que son aspectos fundamentales dentro de lo que es el acompañamiento pastoral. Por eso, mis hermanos, la escucha pastoral es más que una técnica, es un ministerio. Cuando escuchamos al herido con amor, estamos escuchando en nombre de Cristo. Y cuando hablamos, no lo hacemos desde la opinión, sino desde la palabra que restaura. El equilibrio entre gracia y verdad convierte nuestras palabras en un bálsamo que provee y que trae refrigerio para aquel a quien estamos acompañando en momentos de dificultad. Seguimos, mis hermanos. Otro aspecto importante dentro de este punto es la oración e intercesión, la empatía en acción. Interceder es colocarse en el lugar del otro. La oración, mis hermanos, transforma la compasión en acción espiritual. El Espíritu enseña a mirar a las personas desde la misericordia. La intercesión pastoral renueva la sensibilidad del corazón. Por eso mismo, mis hermanos, la empatía más profunda se expresa orando. Cuando llevamos el dolor ajeno a la presencia de Dios, la compasión deja de ser emoción y se convierte en ministerio. La intercesión forma en nosotros el corazón del buen pastor que nunca se cansa de amar. Sigamos, mis hermanos. Otro aspecto importante que resaltar es la comunidad de cuidado y acompañamiento. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro sostiene al otro. Una cultura de compasión fortalece nuestra fe. Bonhoeffer decía: el Cristo que habita en la palabra de mi hermano es más fuerte que el que habita en mí. En comunidad, mis hermanos, la empatía se convierte en testimonio visible del Evangelio. Por eso, mis hermanos, la resiliencia y la empatía crecen mejor en comunidad. Cuando compartimos las cargas, la iglesia se convierte en un refugio de gracia. Acompañar al que sufre no es tarea exclusiva solamente del pastor, sino es una vocación de toda la congregación. En ese amor mutuo, el mundo ve el rostro de Cristo y claramente nosotros somos testimonios fieles de la obra de Cristo de manera comunitaria. Finalizando, mis hermanos, concluyamos con la fortaleza y compasión unidas en Cristo. La resiliencia sin empatía es dureza. La empatía sin fe es fragilidad. Cristo une ambas en su cruz, fortaleza en el dolor y compasión en el servicio. En él encontramos el equilibrio perfecto entre poder y ternura. Él le dijo hacia Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Mis hermanos, el Señor nos llama a ser creyentes firmes y pastores compasivos. La resiliencia nos sostiene en la prueba y la empatía nos impulsa a servir a los demás. Ambas virtudes reflejan la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que
que nuestra vida, mis hermanos, y que nuestro ministerio testifiquen que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad y se manifiesta en el amor. Que Dios los bendiga.